Ahí está. Bueno, pues buenos días a todos los que vais siguiendo estos pequeños vídeos resumen. Son unos vídeos que estamos elaborando entre Ananda y un servidor que os habla y están dedicados a responder preguntas de las personas que están empezando a tener esas primeras experiencias, tanto energéticas como espirituales, y que en continuación de un vídeo anterior que hicimos, pues vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos habéis planteado. Igual que si tras escuchar este vídeo y esta conversación que vamos a tener de preguntas y respuestas, os surgen preguntas nuevas, pues bueno, estamos abiertos a ir haciendo vídeos y ir planteándonos responder a esas inquietudes y a esas preguntas, esos pequeños dilemas que tenemos y que podéis tener sobre el tema de la comunicación espiritual con las almas que ya están en el otro lado y cómo funciona todo esto. Así que nada, aquí estoy, como tú quieras. Muy bien. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Pues es un placer de nuevo volver a compartir este ratito contigo y poder aclarar todas esas dudas que se nos plantean en relación al ser sensitivo, a tener experiencia eh, desde otros planos y que a veces nos perdemos entre los caminos, ¿no? Que no estamos acostumbrados a indagar. Así que bueno. La primera pregunta que se plantea está relacionada con los niños. Normalmente, y bajo mi propia experiencia, porque he tenido una niña pequeña que ya tiene 15 años, pero en su infancia ella pues tenía esa percepción de ver a seres en otro plano, y la verdad que yo en esos entonces no sabía lo que le estaba ocurriendo, entonces a veces actuaba con miedo y no he podido asesorarla, no he podido guiarla como debe. Ahora que me doy cuenta, no he podido ayudarla o guiarla en ese camino. Entonces, ¿qué nos plantea con respecto a esos niños que están teniendo experiencias con otros seres de otros planos? Y la verdad que para naturalizarlo, para llevarlo lo mejor posible. ¿Qué le plantea a los padres? ¿O qué nos Vamos dices? a ver, mira, la espiritualidad en los niños, pues lo primero que tenemos que ver a veces son nuestras propias formas de hablar, ¿no? En ocasiones a los niños los tratamos como si no supieran, incluso inventamos un idioma con palabras cortadas para hablarles de forma un poco ñoña, según la costumbre es muy cariñoso, muy tal, pero en muchas ocasiones cuestionamos lo que ven los niños y no les dejamos hablar. Entonces, cuando los niños, desde muy pequeñitos, incluso antes de que empiecen a hablar, están mirando a puntos concretos, los científicos dicen que están desarrollando el sistema visual. Y los que conocemos el mundo espiritual sabemos que cuando están prestando atención y sonríen y hacen muecas y parecen estar hablando con gestos con alguien y no hay nadie, es que están hablando con el plano espiritual. Y ellos sí están viendo. Ellos pensar que han necesitado, provienen del mundo del espíritu y del alma, han necesitado 9 meses de adaptación en las barrigas de sus mamás para adaptarse al plano físico y luego nacer y empezar a experimentar el plano físico. Así es como deberían de habernoslo explicado. O sea, un alma para venir a este mundo necesita 9 meses de adaptación, conviviendo con un alma que ya esté en este mundo, en este caso su mamá, para luego ir interactuando con este mundo. Pero ¿qué pasa? Que su conexión espiritual la tienen intacta. Todavía no hay ego, no hay orgullo, no hay limitaciones por pensamientos recurrentes, ni hay preocupaciones. Por lo tanto, su conexión está activa. Están conectados al plano espiritual e interactúan con los espíritus. Esto se mantiene hasta que más o menos empiezan a hablar. Cuando empiezan a hablar, empiezan a descubrir cómo funcionan las cosas aquí. Y dependiendo de lo que les digamos, mermará esa percepción espiritual que tengan. Nosotros los adultos, sin saberlo, los cuidadores, les negamos que existan esas amistades o esos seres o esas personas que les pueden o no dar miedo, que les hablan y que solo ven ellos. Entonces decimos que todo eso es imaginación, que todo eso no existe. A continuación, cuando ellos aceptan esta verdad que nosotros les compartimos, su comunicación se para.
o se deteriora o se cierra. Y empiezan a desarrollarse como personas normales y corrientes, que es lo que queremos en este mundo, o para lo que nos educan. Pero ¿qué sucede si somos conscientes y nos damos cuenta de que los niños realmente nos están hablando del abuelo, de la abuela, de personas que nosotros conocimos muy bien, que son allegados y familiares o amistades, y ellos los están viendo? Y te dicen el nombre y te hablan de lo que les están diciendo y te pueden dar detalles precisos y tú dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? Pues a estos padres, a estas madres les diría que por favor, si es posible, los orienten sin cortar esa comunicación. Es preferible decirle al niño, mira, yo no lo veo, no veo lo que tú estás viendo, pero no negar que exista. Porque si el niño lo está viendo, interactúa, está viviendo y esa conexión, esa interactuación le ayuda a ser feliz y a ser mejor persona, ¿por qué cortar eso? Entonces, desde el sentido común de lo que practicamos como cotidiano, existe un miedo terrible a hablar sobre las almas, la comunicación entre planos, la energía, y los niños vienen conectados. ¿Qué pasa con los niños que tuvieran la edad de los tuyos y los míos? Si cuando les educamos les decimos que eso no existe, cortan esa comunicación y se desarrollarán privándose de esa comunicación, lo que puede hacer que tengan vidas diferentes e infelices al proyecto que traían. Y que a lo largo de su vida luchen contra lo que les han dicho que no existe. Cuando en el futuro les plantees que los planos espirituales existen y les vayas a dar esa información, reaccionarán rechazándolo, que es lo que les enseñaron. ¿Qué pasa? Que en el tiempo pues seguirán el mismo protocolo que seguimos los que nos criamos así. A nosotros nos dijeron lo mismo, nosotros sin darnos cuenta educamos igual y nosotros tuvimos que sufrir todo un periodo de adaptación y trabajo interno de despertar espiritual. Pues ellos seguirán ese mismo camino. ¿Por qué? Porque los educamos igual que nos educaron a nosotros. A nosotros nos dijeron que eso no existía y seguimos este camino que hemos recorrido, pues ellos van abocados a seguir ese mismo camino. Pero ¿qué le diría a los padres que quieren potenciar esto y que comprenden lo que está pasando? Que no se lo nieguen, pero que les expliquen las cosas. Si papá o mamá no ve, le puede decir, mira, yo no lo veo. Pero si tú lo ves, sí que me gustaría que me dijeras qué te dicen y que hablas con ellos. Y si te dicen que no hables conmigo, es que no son buena gente. Porque conmigo tienes que hablar. Yo te escucharé. No pondré en tela de juicio lo que me digas, creeré lo que tú me comentes, pero también te daré mi opinión. Y entonces la persona se abre a la comunicación, siendo el comunicador su propio hijo. O sea, tengo amistades que son padres, tú sabes que en el grupo de el colectivo de Medin 201 hay papás y mamás que se han activado por sus hijos, porque son sus hijos los que tenían comunicación espiritual y los padres se empezaron a interesar. Por lo tanto, aconsejo a los padres que lean sobre mediunidad, que lean el libro de los medium, el libro de los espíritus, que lean libros que hayan escrito mediums o canalizadores para comprender el mundo que están viendo sus hijos. Porque por el motivo que sea, sus hijos viven y vienen conscientes y conectados a distintos planos energéticos y espirituales. Si no conocemos de eso, pues indudablemente lo vamos a negar. Pero yo les diría, igual que si tiene un constipado, vas a ver al médico o hablas con personas en un herbolario que entienden de cómo curar el constipado. Cuando tengan este tipo de experiencias, ves a hablar con personas que tú consideres que son de tu confianza, que no transmiten miedos ni dogmas y que comprendan los criterios del plano espiritual, que hayan tenido experiencias. Entonces, escúchalos, aprende de ellos y en un momento determinado usa lo que te vibre hacia tus hijos. Entonces, a mí me han traído muchos niños que la conexión que tienen es espectacular y que son sensitivos, que son medios que están atendiendo y aprendiendo e integrando cosas mucho más rápido que los adultos. ¿Vale? Vale, Lorenzo, te voy a hacer una pregunta que viene con esta.
Vale, Lorenzo, al hilo de, bueno, de la respuesta o de la conversación que hemos mantenido, conozco a personas adultas que cuando fueron niños y tenían estas capacidades sensitivas, no lo creyeron, entonces su familia lo llevaban a psiquiátricos, incluso a punto de meterlos en residencia por creer que tenían trastornos mentales y esas personas, pues para protegerse, cerraron por completo esas cualidades, esas capacidades y se integraron en la sociedad como personas, bueno, lo que quieren vernos, ¿no? Tal como quieren vernos. Entonces, cuando ya empezaron en su edad adulta, volvieron a conectar con esas capacidades y empezaron a desarrollarlas y a compartirlas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué se confunden estas capacidades sensitivas con trastornos mentales? ¿Qué es lo que está pasando? Porque Vamos a nos ver. están, vamos, haciendo muchísimo daño en nuestras capacidades y en nuestros dones y en cómo compartirlos con la humanidad. Lo primero es que la medicina moderna eh, no está estudiando o no contempla, por su creencia, por su metodología, a lo mejor no contempla la mediunidad o a la persona sensitiva. Por lo tanto, cuando una persona dice que está escuchando voces y se altera o tiene miedo y pasa un proceso de aceptación ante todo esto y incluso no se encuentra bien, puede ser un sensitivo empático y manifiesta síntomas que no son ni suyos. De hecho, los médicos miran y los síntomas están, parece que tiene esto, pero luego hacen pruebas y todo está bien. Y todo esto suele ir a manos de psicólogos, psicoanalistas, incluso psiquiatras. De repente el psiquiatra, claro, está documentado en sus estudios que una persona que manifiesta doble personalidad, pues tiene una patología. Una persona que dice de repente barbaridades, pues tiene una patología, lo tienen documentado así. Pero no contemplan que una persona que no tiene cuerpo físico, que un alma, pueda hablar y ser canalizada por una persona física, por una persona viva. Cuando la persona tiene conexión espiritual, puede canalizar lo que sienten y dicen otras almas. Lo que pasa es que esto, como no se estudia ni se enseña, cuando sucede, si se trata a través de la medicina, la persona, el sensitivo, el medium, puede terminar medicado, altamente medicado, puede terminar negado de todo lo que he tratado como locura o como doble personalidad o personalidad múltiple y puede terminar incluso en psiquiátricos, en centros, porque todo depende del criterio de análisis que estén llevando a cabo con él. Sin embargo, en ocasiones cuando yo he cogido a personas que decían escuchar voces, les he explicado lo que estaba pasando, hemos atendido esas voces, hemos dado luz a esas almas que se expresaban. De repente la persona se ha encontrado bien y ha dicho, ¿y esto me pasará más veces? Digo, depende. Si en tu propósito de vida tú traes como plan de vida atender a almas que padecen, que no hicieron el tránsito, esto se te dará más veces. Por lo tanto, tienes que enseñarte, tienes que estudiarlo, tienes que documentarte y comprender, llegar a ser capaz de comprender lo que estás recibiendo, la comunicación que estás recibiendo, y llegar a ser capaz de ser autosuficiente, desarrollar la capacidad de poder atenderlo. Si tú no lo tratas así, pues indudablemente la medicina moderna, si recurrimos a ella, pues te va a medicar. Y en muchas ocasiones, cuando a un sensitivo o un medium se le medica, si lo que tiene es percepción espiritual y comunicación espiritual, empeora. Porque cuanto más densidad, más negatividad, más depresión, más ansiedad, más inquietudes y dudas y miedos tenga la mente del medium, conectará con almas más sufridas y más densas. Y lo que manifestará será más grave. Lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy probable y es posible que muchos de los diagnosticados
con personalidades múltiples, con dobles personalidades o con sistemas de locura, lo que son realmente son sensitivos o mediums. Esto es lo que ha pasado en el tiempo. No se observó, no se le dio credibilidad. Hasta el año 1900 no empezó a estudiarse y a aceptarse el tema de los sensitivos y los mediums, a pesar de que existen mediums y de que existen los sensitivos y de que que han dicho a viva voz por canales de YouTube, por libros, por infinidad de canales de televisión que están ahí, que el mundo espiritual existe, que ellos simplemente tienen una habilidad que es común en el ser humano, que esta habilidad la tiene todo el mundo, pero está dormida, y si se activa hay que estudiarla, desarrollarla, al igual que si una persona de repente muestra que se le da muy bien nadar, pues se le apunta a natación y esta persona se desarrolla como un gran nadador, o una persona que muestra dotes de pintor, de artista, y se le apunta a que vaya a pintura y que desarrolle esta habilidad, o si es matemático, se le da, oh, las matemáticas, la mente de mi hijo, cómo hace cálculos, qué tal, y resuelve sin calculadora y hace cálculos y se le apunta para que desarrolle esa habilidad. Si tratamos una habilidad parecida, deberíamos de buscar a alguien, a un medio, a un medium, a personas que puedan observar si la capacidad que está expresando la persona proviene de sensibilidad espiritual o de capacidades mediúnicas. De hecho, esto suele a veces heredarse y estar en la familia con anterioridad. Entonces, si en la familia hubo casos de locura y siempre personalidades múltiples, oye, que a lo mejor lo que tenían era mediunidad, eran mediums. Vale que en el pasado no se tuviera en cuenta esta posibilidad, pero señores, estamos en pleno siglo XXI, tenemos ciencia, pero también tenemos espiritualidad, por favor, mirar todas las posibilidades antes de medicar a una persona como esquizofrénico, como loco, porque tal vez lo que haya detrás podría ser sensibilidad espiritual o mediunidad. Si no hacen esto, pues indudablemente el medium vivirá una vida de depresión, de ansiedad, de medicación y de incomprensión, porque las voces no se apagan. Lo que tienen no es un constipado, ni una patología, ni una enfermedad. Lo que tienen es una habilidad que va más allá de la comprensión de nuestra mente, y lo que tienen es una conexión con el mundo de las almas y el mundo del espíritu. Y no hablo de religiones, me es independiente los credos que tengan las personas. Las personas que son medios sensitivos ya no dudan ni se cuestionan la existencia de otros planos, otros mundos, porque forma parte de su día a día y de su vida. Lo ven, lo oyen, lo sienten y lo viven cada día de su existencia. Entonces, esto intentar explicárselo a un médico, pues es complejo, salvo que al médico le hables de su familia, de los familiares que tiene al lado que ya faltan. Porque yo he cogido una persona que no cree, mismo ayer tuve una visita, aquí había una persona que no creía, y dije, dígame usted el nombre de su madre, nombre y apellido de su madre. Y entonces le dije, le di todas las evidencias. Dice, tú no puedes saber esto. Digo, no. Digo, está usted, o sea, razonemos esto. Yo le he dado toda la información que su madre me acaba de facilitar y todo lo que he sentido conectando con su madre. Y usted mismo puede comprobar que yo jamás conocí a su madre y que yo no puedo saber esto. Entonces, ¿qué nos diría la lógica? Que hay una comunicación entre planos. Lo que pasa es que aceptar eso rompería muchos paradigmas y muchas cosas que no se han documentado todavía. Porque está demostrado en la historia y se puede ver que en momentos de guerras mundiales los ejércitos y aquellos que nos gobernaron mientras sucedían esas guerras, los políticos, tuvieron a equipos de sensitivos y mediums investigando y recibiendo información del otro plano sobre los ejércitos enemigos. Y eso está documentado y lo hicieron todos los ejércitos de la Tierra, los estadounidenses, los alemanes, los chinos.
Todos los países del mundo tienen a sensitivos integrados, pero esto no sale a la luz, no se da en las noticias y no se habla abiertamente. Cuando ni decir tiene que muchas personas consultan a personas que tienen esa conexión con el porvenir, hacen esas lecturas de cartas astrales, hacen esas lecturas de cartas o nos hablan de la familia abiertamente. Si vamos a ver a la asociación espírita, ellos hacen reuniones para atender almas y se pueden escuchar todas las grabaciones y los cientos, ya casi miles de libros, diría más de 100.000 libros que ya hay documentados en las sociedades espíritas en todas las partes del mundo y del planeta, que desde Chico Xavier, que era Chico Xavier fallece en el 2003, pero tuvo una larga vida y tuvo una gran dedicación desde Chico Xavier hasta otras personas que se han formado posteriores a él y anteriores a él, han dejado documentación y estudio completo de todo lo que es ese plano espiritual, pero la ciencia no ha querido saber nada de eso. Porque claro, saber sobre lo que hay más allá de la vida, No lo uy, pueden controlar. entonces es complejo descubrir que la vida sigue después de la vida física. Cuando el cuerpo físico se deteriora, de repente tú te encuentras en la vida energética de tu alma, ¿vale? Los espíritas le llaman periespíritu, yo le llamo alma, para que identifiquemos qué pieza. El siguiente cuerpo que vas a usar es tu alma, que ya lo tienes, está contigo, y lo vas cultivando mientras vives en cuerpo físico, lo vas preparando. Pero si no lo desarrollas y no lo preparas, luego igual no sabrás estar allí. Si no sabes estar allí, pues pasarás una experiencia difícil. Y aquello Sí, que no... vamos, que las personas creemos que, bueno, que pues que vamos a la luz, que el alma perfecta, pero el alma realmente se está preparando aquí, está preparando a través del cuerpo físico y según lo que hayas llevado a cabo, experimentado, evolucionado aquí en esta parte, después cuando te elevas en el alma, pues podrás desarrollarte de una forma u otra. Todo lo que tengas pendiente aquí lo vas Vamos a ver, se a vivir supone allí, ¿no? que en la vida física nos hemos centrado en toda la parte física y desconocemos cómo es luego. Al no cultivar ese conocimiento y escuchar esa sabiduría de aquellos que antes que nosotros han ido a ese plano y que nos mandan mensajes a través de los medios, que nos dan información a través de los sensitivos, que nos han dado documentación a través de personas que sí que lo han tomado de forma seria y de forma analítica, de forma estructurada, ¿vale? Si las personas no conocen esta información, cuando van al otro plano, se encuentran de repente con que allí las cosas funcionan de otra forma y que a lo mejor cosas que estuvieron viviendo o practicando en su vida cotidiana allí no sirven para nada. Y que todo lo que no cultivaron hacia ese cariño o ese amor que tenían que haber desarrollado en sí mismos y hacia los demás, pues es algo que les hacía falta. Y cuando van a cambiar de frecuencia descubren que en el otro plano se expresa, por ejemplo, todo en una base de amor, en una base de comprensión, en una base de compartir, en una base distinta a la vida que han tenido. Por lo tanto, esa frecuencia, esa vibración, los ancla a una zona donde están exclusivamente las personas que se están expresando igual. Entonces, aquellos que estaban deprimidos en vida, cuando dejan su cuerpo físico, siguen deprimidos más allá de la vida y van a una zona donde están todos los deprimidos. ¿Por qué? Por Porque eso, no pueden entrar o no saben entrar en una zona donde no haya depresión. Entonces, lo que no sanaran, lo que no cultivaran en vida, lo tienen que cultivar más allá de la vida y bueno, desarrollarlo. por eso nos tenemos que alinear con el cuerpo, mente, alma y espíritu, ¿no? Que de eso Entonces, se habla, esa alineación que tiene que existir aquí en este plano, pues eso para es, que conforme vayamos pasando a lo largo de nuestras vidas, el desarrollar. proceso evolutivo Exacto. se Lo que haga pasa completo.
retomando el tema, en estas comunicaciones que son a veces sin sentido, reivindicativas, es que la persona que está tachada de locura o de doble personalidad o múltiple personalidad o que está medicada o que dice escuchar voces, está escuchando a almas que están en una frecuencia de sufrimiento. Normalmente la persona que empieza a escucharles es porque se encuentra en algún periodo de su vida en el que él mismo está pasando por un momento difícil. Y en ese momento, si tenía habilidades espirituales que estaban dormidas y no desarrolladas, al comunicar con una frecuencia muy baja de pensamiento y de emoción, al estar enfadado con el mundo, al estar deprimido, al estar ansioso, al estar excesivamente preocupado y tremendamente negativo, enfocan su habilidad hacia el bajo astral, donde se encuentran las almas que están en esa frecuencia. Y las voces que empiezan a escuchar son esas voces. Entonces, si la persona no se desarrolló, no estudió, no comprende lo que le está pasando, si además de estar deprimido conecta hacia un plano donde todos están deprimidos, imagínate lo que es esto. Cuando el psicoanalista, el médico, el psiquiatra se encuentra con todo esto y empiezan a hablar, y habla uno, y habla otro, y luego vuelve la persona, ay, qué mal me encuentro. Y el psiquiatra o psicoanalista documenta que hay 3, 4, 5, 6 personalidades. Lo que está pasando es que se están manifestando una serie de personas a través de la persona que tienes delante y que estás tratando. Pero esto hay muy pocos que se han dado cuenta de lo que sucede. Yo recomendaría a los psicoanalistas, a los médicos, a los psiquiatras que nos estén escuchando que lean a un psiquiatra, un psicoanalista que decidió estudiar y documentar esto, él escribió un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que es Brian Weiss. No escribió solo ese libro, el hombre ya lleva casi 11 libros y lleva desarrollado una documentación tremenda, no solo como médico, sino ya como estudioso y ya curioso del tema, porque él psicoanalizó a un medium y se dio cuenta de los espacios entre vidas, se dio cuenta de que podían hablar otras personas, se dio cuenta de que al otro lado había maestros que podían hablar a través de la persona. O sea, él empezó a documentar esto. Yo recomiendo a la gente que tenga curiosidad por conocer este tipo de experiencias, que ya hay libros escritos. Hay varios libros escritos por un español, no solamente vamos a mencionar a las personas que son extranjeras y que son norteamericanas, sino está Cabowli, ¿vale? No recuerdo el nombre de pila, pero si ponéis libros de Cabowli os van a salir. Cabowli es español o es hispanoparlante, hay acceso de él, está en España, y este hombre pues empezó a seguir estas trayectorias y en su sistema de psicoanálisis y demás, pues empezó a desarrollar el tema de terapias de regresión y demás, porque descubrió que había otras almas, otras personas que podían hablar a través de las personas que iban a su consulta. Y en vez de medicarlo o en vez de medicarlo, ignorar esto, lo que decidió fue tratarlo y descubrió muchas cosas. Entonces él ha documentado en sus libros infinidad de casos de personas, ellos salvaguardan los datos originales de las personas, al igual que hace Brian Weiss. Esto me parece precioso porque así conservan la intimidad de la persona, pero sí hablan cambiando los nombres y documentan todas las conversaciones y todas las cosas que sucedieron. Entonces recomiendo a los que verdaderamente quieran saber sobre este tema de forma más allá de la curiosidad, sino de forma importante, documental, que busquen este tipo de libros porque está documentado, ¿eh? Y no hablamos de un caso concreto o de algo aislado, hablamos de miles de personas que están viviendo esto. Esto los que han caído en manos de psicoanalistas o psiquiatras que han desarrollado tratar esto y documentarlo y llevarlo a buen puerto, que no eligieron la medicación y el aislamiento. Lo entendemos, porque Pero bueno, tratar... esto forma parte de la era de Piscis, ¿no? La era antigua que nos han mantenido Bueno, totalmente cegados. Ya mira, estamos entrando en otra fase y como... supongo que todos vamos encaminando hacia contemplar el mundo
la ciencia y la espiritualidad como una, realmente se tienen que Sí, unificar y tienen que trabajar en común, no pueden llevar esa lucha que llevan verás. interna, ¿no? Ahora viene una inversión de todo lo que se estaba practicando en este mundo. Y te lo explico fácilmente. Si anteriormente aislaban y trataban de locura a la persona que creía en algo, que tenía fe o que practicaba su espiritualidad, lo que va a pasar en el futuro es que el que será aislado será aquel que no practique, que no tenga o que no desarrolle su espiritualidad. O sea, las nuevas generaciones, ahora se invierte la polaridad y lo que va a predominar es que todo el mundo tendrá un desarrollo, una conexión, un propósito, un proceso de autodescubrimiento espiritual, lo integrará en su día a día, en su vida, disfrutará más de la vida teniendo esa pieza que estaba negada o apagada, y lo que viene es que estas personas espirituales tendrán que aceptar y comprender que haya otras que no crean. O sea, lo que va a pasar es que va a predominar, se va a activar el protocolo y se está activando de que cada vez más personas tengan esos dilemas existenciales, esas incidencias de qué, de psicológicas, pero ¿y si no les pasa nada? ¿Y si todo está bien? Porque muchos de ellos lo primero que dicen es, no estoy loco, que yo lo he oído, que a mí me han dicho tal cosa y luego ha pasado, y que yo he visto a mi abuela y mi abuela vino anoche y me estuvo hablando, y que yo he estado hablando con mi tío que falleció y esto no es normal, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. O sea, la persona reivindica estar bien, pero reivindica algo que la sociedad no acepta. ¿Por qué? Por una limitación del pensamiento y de las costumbres. Así que viene ese cambio, ese nuevo estudio y ese prestar atención a algo que en el pasado se censuró. En época de, y no tenemos que ir muy lejos, en época de Franco, si las personas manifestaban credos diferentes a la religión impedante, que era el cristianismo, podían tener problemas y podían ser encerrados. Entonces, en la actualidad, todo eso ha cambiado, el paradigma actual político y social es distinto, la persona puede expresar lo que siente del plano espiritual abiertamente, aunque comúnmente va a sentir un rechazo del entorno. En el tiempo verá que el entorno va a intentar integrarse y comprender, porque muchas de las cosas que van a expresar estas personas, que expresan esa espiritualidad libremente, las personas se van a dar cuenta de que tienen una verdad innata, implícita, y de que en base a las experiencias que están teniendo, lo que les están facilitando les sirve. Entonces se tendrán que rendir a la evidencia. Los medios hablamos de entregar, los medios sensitivos, entregar evidencias a las personas que están abiertas a la comprensión de una conversación y de una comunicación. Entonces te puedo dar la información que recibo. Solo tú lo puedes contrastar, porque igual que ayer había aquí, digo, usted sabe bien que yo no conocía a su madre y no la conozco, pero usted sí. Yo puedo decirle todo lo que ella me diga y me transmita, y solo usted puede corroborar. Usted será el sensitivo de comprobación, porque usted sí la conoció, así que ella me dice esto, 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 y le pasó esto, y esto, y esto, y esto. Y dice, sí, nene, sí, es así. Digo, pues si no quería usted que piense, usted piense una cosa, yo no he cuestionado en lo que usted cree jamás, pero usted ha venido y yo le facilito esto. Ahora usted crea lo que quiera. La información estaba, yo se la he dado, el mensaje de su madre es este, y estas son las evidencias. Y esto es lo que usted lleva y esto es lo que hay que hacer. Y ahora haga usted lo que quiera. La información está entregada. El sensitivo, el medium, puede hacer de interlocutor entre planos y puede desarrollar mucho más allá de todo esto. Porque no existe solamente la entrega de mensajes o facilitar la comunicación para la comprensión de terceras personas que aún no tienen conciencia sobre la existencia de otros planos. Existe el autodesarrollo y va mucho más allá de lo que puede comprender a veces nuestra mente. Yo animo a las personas a que desarrollen, más allá de los parámetros admitidos, su conexión espiritual y que la experimenten al máximo. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene precio y que hace que la persona
se sienta feliz, más vivo que nunca y mejor consigo mismo. Y me baso en palabras basadas en mi propia experiencia y en la experiencia observada a través de muchos compañeros. Entonces la persona se siente mejor y se siente realizada. Esto es como al jugador de fútbol que sabe jugar mejor que nadie, pero lo metes en una prisión y no le dejas jugar al fútbol. Pues imagínate que es no un jugador de fútbol, su habilidad natural es conversar, escuchar y comunicarse con otros planos, con las almas, con los espíritus, sí, con los que ya fallecieron, con los que tenemos miedo de saber de ellos. Pues ellos tienen esa habilidad. Si se la niegas, te estás haciendo lo mismo que a ese futbolista frustrado y desilusionado en su vida, que no puede hacer aquello que más ama, que es jugar al fútbol. Pues al medium le estarás negando aquello que trae innato y que lo hace sentirse más vivo, más útil y más conectado que nunca a su vida, que es esa habilidad innata que trae. Es como al artista decirle que no va a poder pintar más y quitarle los pinceles y los colores y sus hojas y decirle, no, te lo prohíbo, no vas a poder pintar más. Esa persona se deprime y se apaga porque le estás negando algo que ama en su vida. Pues con los medios y sensitivos pasa lo mismo. Así que en el caso que comentamos de los niños, en el caso que comentamos de las personas que terminan siendo medicadas y no ha sido contemplada esta opción, por favor, contemplar esta opción antes. Descartar. No os digo que sea así en el 100% de los casos, pero aunque solo haya uno, aunque solo entre 100 que tienen una patología, hubiera uno que sí sea medium, vale la pena tener en cuenta eso. Porque esa persona, si no la potenciamos en su habilidad natural, será desdichada y vivirá un tormento toda su vida, injustamente. Bueno, Lorenzo, realmente desde que bueno, te has dado a conocer en los años que llevas aquí, se te han acercado médicos y enfermeros que trabajan en diferentes hospitales y ya llevan tus técnicas a, bueno, a esos lugares porque ellos están en contacto con personas que mueren, que tienen que, esas almas que se quedan ahí en el bajo astral, se le pueden pegar a ellos, ¿no? Entonces es como que te han buscado porque realmente han intuido algo, de que ocurre algo, de que sienten algo, de que a veces se sienten muy cansados, no saben por qué. Entonces, eh, realmente ya hay médicos profesionales del mundo de la psiquiatría pues, que están contemplando incorporar herramientas incluso para ellos mismos. ¿Por qué? Porque están en contacto con personas que fallecen, con familiares, en situaciones muy complicadas y que no, bueno, y que se sienten sin salidas y a veces mal, ¿no? Físicamente. Mira, cuando desconocemos las cosas, a veces siempre las enfocamos desde el miedo, no desde el estudio. Y yo creo que hay que enfocar todo lo que suceda desde el estudio y no desde el miedo. Entonces, sí, conmigo se pusieron en contacto personas que trabajan en quirófanos, que son cirujanos, se pusieron en contacto personas que están en la docencia médica, que son ATS, que son enfermeras, que son médicos de familia y todo tipo de técnicos, ¿vale? Incluso psicoanalistas han hablado y se pusieron en contacto con todos estos temas porque hay infinidad de pacientes, infinidad de cosas que ellos no pueden contar, que cuentan o comparten en petit comité, porque hablar de que en el hospital de repente oigan perfectamente una voz y vean perfectamente a una persona que tienen en la cabina y que ha fallecido y que va caminando al lado de ellos preguntándole, esto es complejo, que un médico hable de ello o que un profesional hable de ello, porque el hecho de hablar de ello puede poner en peligro esa profesionalidad y ese oficio que tiene. Entonces, hablábamos antes del caso de Brian Weiss. Brian Weiss se tiró a la piscina y empezó a hablar públicamente de esto y escribió un libro sobre ello.
Muchos otros le siguieron y lo han hecho. Y estas personas pues están aprendiendo y usando herramientas y recursos que utilizamos los sensitivos o los medios para atender estos casos, incluso en los hospitales. Indudablemente cada maestrillo tiene su librillo, cada uno lo hace salvaguardando su oficio o su persona o como consideren. Pero cada vez más hay más personas y personas que forman parte de la abogacía, personas que forman parte de terapeutas, personas que son de la calle, personas mayores, personas ancianas, personas que no tenían oficio, personas que tienen estudios y tienen cátedras, están teniendo estas experiencias. O sea, lo que antes sucedía como un hecho aislado, que le pasaba a ese curandero o a esa curandera en el pueblo, aislado, y era una persona que a lo mejor es que no estaba bien, pero que todo el mundo cuando se encontraba mal iba y luego mejoraba, ¿vale? Resulta que es que tenía unas facultades o algo, usaba las manos, o te hablaba de la familia desde el otro lado, y cosas así que era aislado. Ahora está sucediendo en todos los oficios, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Me han venido hasta políticos, señores, hasta políticos. Esto es algo nuevo, porque no Claro, como estaba es que ese es pasando. el despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué Eso. está pasando? Pues que cada vez habrá más personas que en su día a día, en su vida, tendrán que aceptar esto y tendrán que desarrollarlo. Porque será raro el que no tenga un amigo o que conozca a alguien que ya le esté pasando. Y es que dice que ha escuchado tal cosa. Ostras, qué raro. A mí me vienen muchas personas, mira, es que me manda fulanito, menganito, es que me está pasando esto. Y he ido al médico, he ido aquí, he ido allá, digo, y no se va, ¿verdad? Dice, no. Digo, mira, usted lo que le está pasando es esto. Y quien le habla, pues es, vamos a preguntar. Y he cogido a la persona de las manos. ¿Por qué coger a la persona de las manos? Cuando uno es sensible y coge a otra persona de las manos, se une su comunicación y la comunicación de la otra persona. Por lo tanto, puedo conectar con el plano o la frecuencia vibratoria en la que esté conectada la persona y tendré la capacidad de ver, oír y escuchar en la frecuencia que esté la persona. Digo, mire usted, pues la persona que está hablándole, pues es un familiar, está así, 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 es esto. Sí, nene, sí, ves. Y a lo mejor mira a la persona, a la pareja, o quien quiera me dice, pero ves cómo no estoy loca, o lo ves cómo no estoy loco. O sea, el problema es que esto todavía no le está pasando a todo el mundo. Si fuera de golpe a todos, no habría duda. O toda la población mundial ha enloquecido, o toda la población mundial ha desarrollado la mediunidad. Pero como va progresivo y no conocemos el protocolo de Bueno, menos mal. por qué unos van antes que otros, pues es un desmadre. Entonces a mí me gustaría que al final un día la persona fuera al médico y el médico le dijera, mire usted que anoche estuve hablando con mi abuelo y el médico le dijera, ¿y cómo le fue la conversación? Es que yo estuve con mi padre. Y entonces, ay, oh, es normal, la pasaste al médico. O, ay, vas al juicio, al juez, mire usted, yo que estoy aquí porque me juzgan porque estoy loco y resulta que es que yo hablé con mi tío y el juez diga, y yo con mi prima, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no has entendido todavía? ¿Lo entendemos? Entonces, cuando esto se trate con naturalidad y se contemple y nos vayamos mucho más allá de lo que nos explican las religiones y documentemos y aceptemos el otro plano, porque está ahí, porque es donde vamos, cuando termine la experiencia física del cuerpo y el cuerpo se deteriore y caiga por enfermedad, por vejez, por dejadez, por deterioro, por lo que sea, ¿vale? Vamos a pasar a ese plano y está ahí, es inminente. En un periodo no superior a 100 años, tú estás ahí y yo también. Y esto lo sabe todo niño desde que nace y si no lo sabe, luego se lo cuentan. Estos cuerpos no son eternos. Todas las personas viven y quieren vivir eternamente. Mira, yo les planteé un paradigma. ¿Por qué vemos el error en este mundo? ¿Por qué identificamos todo lo que no nos gusta? ¿Por qué sabemos que las cosas están mal? Queremos darnos cuenta de que al comportarnos así es una evidencia de que provenimos de un mundo, de un lugar donde todo esto que hace daño no se practicaba. Pero si lo analizamos con lógica inversa, comprenderemos lo que estoy diciendo.
Pero si no utilizamos esa lógica inversa, que es la lógica que estudia el resultado o el efecto y luego busca la causa, ¿vale? O cómo se hace, o cómo funciona, o cómo se construye, si no le damos la vuelta y lo estudiamos al revés, pues no lo comprendemos. Fíjate que había un gran escritor humorista que creaba viñetas que puso: imaginaros la vida al revés. Llegas a este mundo resucitando de la muerte, pero estás anciano, te tienen que cuidar y tu cuerpo va sanando. Y cuando sana y te encuentras bien, te dan una paga y vas disfrutando de viajes y de ese tiempo, pero luego ya te vuelves más fuerte y entonces asumes un oficio, vas desarrollando tu oficio y vas rejuveneciendo, vas encontrando a personas en tu camino y aquellos que más amas van volviendo a ser niños, rejuvenecen hasta que vuelven al plano espiritual y vas hacia atrás en la vida, ¿vale? Y vas siendo más joven, más joven, más joven, hasta que al final desapareces de este mundo, y él decía, en un gran polvo, ¿vale? Lo decía así, tal cual. Y, y dice, aquí ha cambiado la película, solo leída al revés. Y claro, todos nos reíamos y decíamos, pues sí, o sea, es verdad. Visto al Bueno, revés, no es tan las dramático como personas, visto al derecho. Pues las cosas a veces hay que darles la vuelta y estudiarlas hacia atrás, ver cómo desmontar, utilizar esa lógica inversa y decir, vamos a ver, vamos a estudiar esto desde un punto lógico. Nuestra mente no quiere ser científica, quiere estudio, quiere tener todo lógicamente estudiado y demostrable, y pues hay que estudiarlo así. Y si no comprendemos cómo va, tenemos que ir hacia atrás invirtiendo esa lógica para comprender qué hay ahí. Y os puedo asegurar que lo que hay en el otro lado no son ni malos, ni demonios, ni todo eso. Son personas como tú y como yo. muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta y la última. El próximo vídeo o programa que hagamos irá destinado a la alimentación, a lo que sucede con el tema de drogas, alcohol y el bajo astral, ¿vale? Pero esta última pregunta es de una usuaria de Facebook, pues que ella tuvo una experiencia con un ser querido que está difunto, y entonces pues le sucedió que estaba descansando, estaba echando la siesta y parece ser que su marido empezó a hablarle, ¿no? Empezó a llamarla. Y bueno, ella escuchó esa voz y la verdad que pregunta qué pasa en los sueños con los seres difuntos, cuando se sueña con los seres difuntos. Bueno, cuando soñamos con ellos, cuando nos vienen a la mente, cuando recordamos esas frases que nos dicen, cuando les soñamos y les vemos rejuvenecidos o nos avisan de los acontecimientos del presente o de las cosas que vienen en el futuro, o tienen conversaciones, tenemos conversaciones o momentos de reconciliación o cosas similares, indudablemente a través del sueño, ese momento de sueño, se está produciendo una comunicación espiritual. El tema es que cuando el ser humano está durmiendo, su función mente-ego está apagada y está descansando. Hay varias fases del sueño, pero una de esas fases hace que la persona entre en una frecuencia en la que puede tomar conciencia de lo que está experimentando su alma, que no tiene ego y que sí puede traer información desde otro plano. De hecho, cuando descansamos por la noche, nuestra alma puede estar viajando, puede estar estudiando, puede estar hablando con la familia y puede estar visitando y haciendo un montón de cosas. Pero todo esto está todavía en periodo de documentación. Si preguntamos según a quien preguntemos, nos dirá que esto es real, que es verdad o que no. Pero si vamos a la ciencia, hay periodos de comunicación REM en los que las personas entran en la misma frecuencia que se entraría cuando meditan o cuando tienen esas conexiones o canalizaciones espirituales. Entonces entran en una misma frecuencia mental.
Al no haber, al ser un pensamiento neutro, una emoción neutra, la persona de repente se encuentra allí y habla perfectamente. O sea, sé que es posible, pero lo voy a plantear como si no, yo no supiera. Si fuera posible que mientras dormimos pudiéramos visitar el cielo o el lugar, la frecuencia donde estén nuestros seres amados y nos pueden hablar y aconsejar. Pues eso es lo que estaría experimentando esta mujer. Yo le digo que sí es posible, que es real y que la información y las cosas que nos dicen nuestra familia del otro lado está ahí y forma parte de nuestra vida. De hecho, si nunca recuerda sus sueños, ¿por qué recordar solo este trozo con tanta nitidez? ¿Por qué si las personas se despiertan y no recuerdan nada de lo que han soñado o han hecho en ese otro plano mientras dormían? ¿Por qué solo recuerdan estos detalles con tanta fuerza? Y no está asociado a que tú tengas un vínculo, porque a lo mejor el familiar que te visitó, tú igual no te llevabas bien con él. Entonces sí, vas a soñar con el familiar que no te llevas bien y encima te va a buscar para reconciliarse o para darte un consejo, o porque lo amabas, va a aparecer ahí y va a ser reivindicativo y solo te acuerdas de eso. Qué casual, ¿no? Nunca recuerdas, pues esta vez sí. Entonces hay una comunicación. Igual que cuando estamos en la cocina o estamos haciendo la tarea cotidiana y de repente recuerdas a tu padre o a tu madre o a ese familiar que ya se fue y la frase que decía, acuérdate de bajar el fuego. Dices, ostras, ¿verdad? Lo tengo muy fuerte. Y no te das cuenta de que te está avisando, de que está allí al lado, de que te está hablando, de que te está inspirando desde el plano espiritual. Y desde el plano espiritual pueden visitarnos en sueños. Yo recomiendo a esa persona que lea un libro concreto. Es un libro que se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra, porque dentro de esa experiencia de ese libro hay un momento en que Francesco, que es un alma que acaba de llegar a ese cielo, a ese plano de la luz, y está como aprendiz y él quiere comunicarse con su familia, y entonces lo llevan a un lugar donde hacen las prácticas para el sueño. Y entonces en esa práctica enseñan a las almas a entrar en nuestros sueños para comunicarse con nosotros. Pero el profesor de práctica del sueño le explica, dice, es muy complejo, es muy difícil, porque luego ellos no se lo creen, luego ellos no dan credibilidad a esto, pero bueno, lo vamos a intentar a ver qué tal se te da. Y entonces al día siguiente Francesco desde una estancia miraba el día de la comida, el día a día de sus hijos y su mujer comiendo en la cocina de la casa. Y entonces uno de ellos dice, ay, qué tonto estoy, pues no soñé anoche que papá venía y me hablaba de tal tema. Y entonces el hermano la mira y dice, a mí también. Qué curioso, ¿no? Dice la madre, pues no lo vais a creer, pero a mí también. Entonces, si les habló a los tres, y dice, ay, qué tontos estamos. O sea, aún y así, la mente no da credibilidad a esta posibilidad. Pero yo le digo a la persona que tuvo esta experiencia que dé credibilidad, que preste atención y se dará cuenta de que lo que tuvo fue una visita de, en este caso, su marido, desde el otro plano, que le habló y que le diría o que tratarían aquello por lo que ella estuviera afligida, preocupada o lo que fuera. Y tuvo esa inspiración desde el otro lado, porque cuando van a la luz o cuando se quedan por aquí, no se quedan callados sin hacer nada. En muchas ocasiones vienen y nos ayudan. Unos no nos ayudan. Claro, si te va a ayudar alguien que está enfadado, pues lo único que puede conseguir es que tú también te enfades. Pero otros sí nos ayudan. ¿Vale? Entonces, una persona enfadada con el mundo no te va a ayudar. Probablemente te ponga la cabeza así como un bombo y tú también termines enfadado con el mundo de escucharlo, ¿vale? Pero cuando la inspiración es correcta y está basada en ese cariño, en ese amor, en esa complicidad, en toda esa vida de pareja juntos, pues a lo mejor lo que le comunica desde el otro lado no es tan descabellado. Así que la animo a que, bueno, vaya escribiendo esos sueños que tiene, vaya estudiándolos, vaya documentándose, que busque información sobre ello, porque esto sucede. Hay personas que se comunican con los planos espirituales a través del sueño. En el tiempo, cuando pierden el miedo,
lo hacen a través de la meditación, que les permite estar despiertos y conscientes y recibir esa información. En el tiempo lo hacen a lo mejor en canalización, ya con los ojos abiertos, totalmente conscientes y sin miedo. O sea, lo único que frena a que esta comunicación mejore es el miedo. Son las costumbres o limitaciones que tenga nuestra mente. Porque creer que no es posible es solo una creencia, nada más, porque para muchas personas es posible. Esto es como decir, los pintores no existen porque no creo en que exista la habilidad para pintar. ¿Tiene sentido? ¿A qué no? Porque hay pintores. Pues los que se comunican con el plano espiritual, todos están equivocados y no existen y no creo en ellos porque no existe el plano espiritual. Oye, que tú no lo veas no significa que no existe. Que tú no lo estudies, que tú no lo experimentes no significa que no existe. ¿Lo Efectivamente. entendemos? Entonces, esto es lo que hay. Así es como te lo explico. Espero que a esta persona le ayude este enfoque y que sí, que es real. El tema es si el mensaje fue favorable. Yo siempre recomiendo que cuando la comunicación y el mensaje no es agradable, se deseche. Porque para críticos de arte ya estamos nosotros. O sea, por favor, le pido a todos los espíritus que se comuniquen con nosotros de todos los planos, que nos ayuden, que nos digan las cosas que hacemos mal, ya nos lo dijeron durante toda una vida. Entonces, por favor, si tienes más claridad y lo ves mejor desde el otro lado, dame una pista para que yo lo haga mejor, no para que la líe más. Ayúdame a hacerlo mejor, que es el de lo que se trata. O sea, ¿de qué sirve que un familiar venga y me diga que sigue enfadado con mi forma? Pues vale, ¿y qué? ¿Y qué haces ahí enfadado? Anda, tira para arriba, que es lo que yo les digo. ¿Qué haces aquí? O sea, tú que puedes acceder a un plano donde ya no sufres, donde no necesitas alimentarte, donde puedes aprender un montón de cosas nuevas, estás aquí criticándome. ¿Qué pasa? ¿Que te dan algo? ¿Te han dado una paga en el otro lado por hacer eso o algo? ¿O cómo va? No, no, si paga no tengo, pues entonces ¿qué narices hacer aquí? Deja de preocuparte por las cosas de la tierra, tira para arriba. Ese es mi consejo para las almas. Y para los que estamos en el plano físico, tener paciencia, eliminar vuestros miedos, tener paciencia con vuestra conexión y comunicación espiritual e intentar comprenderla, comprenderos y disfrutarla, porque se trata de eso. Y os ayudará. Muy bien, Lorenzo. Muchas gracias por toda tu sabiduría, por toda tu Solo, experiencia, por todo tu conocimiento y por entregarlo a la humanidad desde el corazón, ¿no? Porque lo que nos estás aportando es muy grande. Y bueno, estamos juntos en este camino llamado vida para alzarnos y levantar el vuelo, pues que si no, no sé ese lo es el que iba plan. a pasar. Mira, si vivir como seres humanos y tener las experiencias que tenemos no nos permite compartir lo que vivimos, ¿para qué hemos venido? Entonces, toda persona creo que tiene que tener derecho a poder expresarse, a poder hablar de la experiencia que viva y a poder compartirla y desarrollarla con las personas que tengan experiencias similares. Así que yo animo a las personas que tienen estas experiencias que busquen a personas que sí comprendan y hablen abiertamente sobre esto, porque se darán cuenta de que esto no solamente es real, sino que está pasando y mucho. Incluso aquel que reniega puede que haya tenido malas experiencias, ¿vale? Así que la idea es que podamos expresarlo. Cuando a mí me pasó, tuve mis momentos, puede que no lo pasara bien y que fuera difícil para mí, pero dije, esto hay que decirlo. Eso hay que decirlo, yo no me voy a callar. Yo no lo he pasado mal y he tenido que aprender, enseñarme, improvisar sobre la marcha y documentarme y buscar y formarme y hacer de todo para nada. O sea, hace mucho tiempo, en la primera cuenta de correo que tuve de Messenger, algunos recordarán el Messenger antiguo, sistema de comunicación arcaico ya a estas alturas en la informática, por donde mandabas tu primer mensaje de ordenador a ordenador. Los teléfonos no tenían mensajería, ni existía WhatsApp, ni nada similar.
Ahí escribí, ¿de qué nos sirve tener todos los conocimientos del universo y toda la sabiduría que cultivemos? Si no la transmitimos, es como si no hubiéramos existido. Es como si no supiéramos nada. Entonces, si yo pasé por todas esas experiencias y puedo transmitirlo, creo que estoy aquí para poder hacer eso también. De Si hecho, tengo, el alma es una y bueno, el conocimiento que se te ha dado forma parte de ese alma global, entonces forma parte sí, de todos nosotros y es muy gratificante ver a una persona pues que entrega todo ese conocimiento teniendo en cuenta que dejando ese ego y bueno, esa parte que tenemos de que esto es mío, esto soy yo y esto lo he hecho yo, ¿no? Sino que te has entregado a algo mucho más elevado y eres simplemente un instrumento de la divinidad y desde ese lugar se nota que estás compartiendo, que no lo estás haciendo desde esa ese es el plan. otra Si con parte. esto enfocamos y ayudamos a personas que están viviéndolo también, pues lo hacemos para eso. Desde aquí un abrazo a todos, un besazo Un abrazo. y nos vemos en las próximas preguntas. Muchas gracias.